Hola mi gente, continuamos aquí en Filósofo 777 y vamos a hablar de el tema el cucutazo. Otra vez Panam Post no quiere finalizar el tema y cada vez le da más largas al asunto, así que vamos a estudiar un poco lo que publicó el Panam Post acerca de lo que llamamos el cucutazo. Los hechos de público conocimiento en torno a los ciertos funcionarios de Juan Guaidó que disparan preguntas infrecuentes en un país en el que los culpables se victimizan. Según el reportaje de Orlando Avendaño sobre los manejos irregulares de los dineros de la operación del 23 de febrero, terminó siendo una especie de purgante, de suero de la verdad y de corrientazo de la realidad. Purgante para que se regara la información, suero de la verdad para que la gente que se siente amenazada por lo que allí se dice, y el corrientazo de la realidad porque los ciudadanos que aún creen esperanzados en la buena marcha del proceso que encabeza Juan Guaidó. Lo primero que ocurre cuando se asoma una acusación de corrupción en Venezuela usualmente es la solidaridad automática con los acusados. Pedimos que sea respetado el principio de la presunción de inocencia. Segundo, la victimización del grupo señalado. Hay claramente mala intención y promesas correctivas. Llegaremos al fondo del asunto. Pedirán pruebas. Cuando éstas aparezcan, las desestimarán como forjadas o como no convincentes. Y no es especulación, es experiencia y resignación. Estamos hablando del país que vio a Juan Carlos Caldera en un video recibir dinero de Wilmer Ruperti para financiar una campaña y nada pasó con él. Estamos hablando del país que vio saquear a PDVSA y que tiene al principal saqueador como líder del chavismo disidente, impune, declarando por todo el mundo, y hablo de Rafael Ramírez. Estamos hablando del único país de América Latina donde Odebrecht al parecer no sobornó a nadie, a pesar de haber sido el país con más obras contratadas a la empresa. Nadie responde, peor aún, nadie pregunta, porque el cansancio hizo mella hasta en la voluntad de obtener respuestas. Ese cansancio se nota de hecho en ciertas personas que, habiendo actuado todos estos meses como muleta comunicacional de un gobierno interino, no hace preguntas al gobierno interino, sino a los periodistas que publican las denuncias. Insólito. Lo que sería un tubazo en un país normal, felicitado por el gremio, se convierte para el angolismo rabelismo un objetivo de sus ataques. En vez de preguntar o investigar de forma paralela para encontrar la verdad, cualquiera que ésta sea, se pretende dar clases de rigor periodístico, desde la misma acera donde apenas ayer se pretendía convencer más que informar, sobre las posturas del gobierno interino de forma acrítica y absolutamente plegada a una versión oficial, aplaudiendo además la magnífica respuesta del gobierno interino sobre el asunto. En medio de esta vorágine, dos fuentes distintas, sin conexión entre sí, me han hecho llegar a sus vivencias sobre la actividad de Cúcuta el 23 de febrero. Siendo imposible comprobar todo lo dicho, lo lógico es no dar crédito a ninguno de los datos. Pero tomando en cuenta la gravedad de los hechos que se desarrollan, es menester simplemente hacer preguntas. Preguntas, no afirmaciones. Tomando como cierto el llamado del gobierno interino a que se haga una investigación profunda que deje resultados, sobre todo la que ha sido publicada hasta ahora, lo que queda es, en aras del sumar y no restar, y de responder al ¿y tú qué propones?, presentar un cuestionario simple a propósito del cucutazo. ¿Quiénes son Kevin Rojas? Primera pregunta, ¿quiénes son Kevin Rojas y Rosana Barrera? Y en atención a qué criterios se les otorgó a ellos la responsabilidad de manejar los fondos en Cúcuta. Segundo, ¿qué rol cumplía el diputado Sergio Vergara en las labores que los dos precitados acometían? Tercero, ¿quién es Osman Hudson y qué rol cumple en las actividades en Cúcuta? Cuarta, ¿quién es Miguel Zaval y qué funciones cumple en las actividades de Cúcuta? Quinto, ¿es cierto que Osman Hudson y Miguel Zaval respondían directamente a las órdenes de Leopoldo López por encima incluso del presidente interino Juan Guaidó? Sexta pregunta, ¿qué rol cumplen en Cúcuta en la operación del 23 de febrero Gustavo Guaidó
y Juan Víctor Salcedo, hermano y primo del presidente interino respectivamente. Séptimo, ¿qué rol cumple en las actividades del 23 de febrero Federico Pérez, mano derecha del presidente interino y amigo de la infancia de él y de su hermano? Octavo, ¿qué rol cumple en las actividades del 23 de febrero Demóstenes Quijada, hombre de confianza del presidente interino y al mando de quién? Novena pregunta, ¿quién es Argenis Terán, alias Chenito, y qué rol cumple en Cúcuta a nombre de quién? Décima pregunta, ¿es cierto que lo relacionado a la manutención de los militares que reconocieron el gobierno interino era responsabilidad exclusiva de Kevin Rojas? 11. ¿Es cierto que el dinero que se le hacía llegar a Rosana Barrera era girado por Gustavo Guaidó y Juan Víctor Salcedo? 12. Tomando en consideración lo enviado por Lester Toledo a través de los grupos de WhatsApp de activistas de Voluntad Popular, ¿quiénes son los financistas privados que hicieron llegar dinero al gobierno interino para costear las actividades no previstas por la ACNUR y otros entes? ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? ¿En qué se gastó ese dinero? ¿A través de quién se hizo llegar? 13. ¿Es cierto que Lester Toledo todavía debe $30,000 en el Hotel Hampton por el concepto de alojamiento de él y de su equipo en los días de febrero de este año y que abandonó Colombia sin hacer frente a dicha deuda contraída a nombre del gobierno interino? 14. ¿Cuánto dinero se recolectó en el concierto a beneficio de Venezuela realizado en Cúcuta? 15. ¿Dónde está el dinero recolectado en el concierto de Cúcuta? 16. ¿Qué rol cumplió el primo hermano del presidente interino Juan Guaidó en dicho concierto y en razón de qué se le dieron responsabilidades en el mismo si las tuvo? 17. ¿Qué rol cumple la diputada Gaby Arellano en las actividades en Cúcuta? ¿Manejó dinero? ¿Cuánto? ¿A través de quién? ¿Y por concepto de qué? 18. ¿Qué rol cumplió el diputado Ismael García en los días de febrero en Cúcuta? ¿Quién costeó todos sus gastos y a cuánto ascendieron los mismos? 19. ¿Qué rol cumplió el diputado José Manuel Olivares en las actividades de febrero? ¿Manejó recursos? En caso de haber sido así, ¿de cuánto estamos hablando? ¿En qué se gastó? Y 20. ¿A cuánto ascendieron los gastos del gobierno interino en Cúcuta a propósito de las actividades desplegadas antes y después del 23 de febrero? No es difícil hacer preguntas. Quizás sí sea difícil responderlas. Pero en un país donde se le dijo a la gente que el cese de la usurpación era garantía de cambio de rumbo definitivo del país, empecemos entonces por lo que nos inquieta: demostrar que el cese de la usurpación incluye el cese de la corrupción, el cese de la impunidad y el cese del silencio y la solidaridad automática. En un país silente y amnésico necesitamos respuestas y las necesitamos ya. Así cierra el documento el día de hoy y es interesante, vuelvo y repito, que la gente que siempre lo va a cuestionar a uno y le va a tirar piedra a uno, antes de empezar a tirar piedra, empiece a preguntar y a responder las preguntas que han hecho, lógicamente. Unos días antes de yo publicar la información del caso de corrupción por el cual algunos ya me están insultando, muchas personas me escribieron preguntando qué pasó con la plata del concierto. Sale la investigación, se reconoce la corrupción y ahora ya a la gente no le interesa preguntar qué pasó con la plata del concierto. Porque como la plata del concierto salpica al hermano de Guaidó, al primo hermano de Guaidó, a los que has escuchado en estas preguntas el día de hoy, entonces ya a la gente no le interesa porque le va a matar el amor político. Yo recuerdo una ocasión un capítulo del Capo que decía: yo no entiendo por qué preguntan si en realidad no quieren escuchar. La gente hace preguntas tontas conociendo la verdad. Cuando las contestan no las quieren creer. Es como cuando la mujer le pregunta al marido si le está montando cacho y él dice: bueno, sí, lamentablemente sí, me equivoqué.
Y entonces dice, ay, mentiras, no te creo, gordo. Usted lo dice por echarme broma. Bueno, así está la oposición en Venezuela ahorita, para que lo sepan. Esta pregunta se la está dirigiendo Panam Post a Juan Guaidó. Ahí está. Responda, presidente Guaidó, que toda Venezuela necesita conocer el resultado de estas 20 preguntas. Y si usted es parte de Voluntad Popular y quiere de verdad Venezuela, haga el favor, si conoce el resultado de estas preguntas, que sean verificadas, comprobadas, responda. Esperamos respuestas. Un abrazo para todos y 1000 bendiciones.